Cuando nosotros vemos que alguien se ha convertido, que ha recibido a Cristo y que ha cambiado su vida, y aún así seguimos ciegos, pero Jesús viene y con su misericordia convida el pan y el vino a aquellos dos y lo bendice. Ahí es donde los ojos de estos hombres son abiertos. Ahora, nosotros podemos abrir los ojos si hemos recibido a Cristo, si el Espíritu Santo ha venido a nosotros, y podemos darnos cuenta que Jesús con su palabra nos está bendiciendo. Con su palabra está dándonos el pan y el vino, y está bendiciendo el alimento que es su propia palabra, el Evangelio, para cada uno de nosotros. Escucho muchos personas, predicadores, que Satanás ha hecho esto, Satanás ha hecho aquello. Yo creo que Dios a nosotros a lo que nos llama es a creer en su Evangelio, a creer que Él está con nosotros. No importa que Satanás ande ahí, si nosotros creemos en la palabra de Dios fielmente, Él nos va a seguir hablando y Él nos va a librar del enemigo, del llamado Satanás, que sí existe, es el diablo, pero que muchas veces le damos mucha pelota al diablo e ignoramos lo que Jesús quiere hablarnos. Ignoramos que Jesús camina con nosotros como lo hacía con estos dos hombres. Ignoramos que Jesús bendice la palabra mientras la escuchamos, y ahí es donde entra el discernimiento, ahí es donde el Espíritu Santo te habla, ahí es donde el Espíritu Santo te dice qué está pasando y qué debes hacer. Porque esto del camino de Emaús no es simplemente un camino normal que está hablando la palabra. En aquellos tiempos sí, pero hoy es el camino a los reinos de los cielos. Es el camino que nosotros debemos recorrer y saber que cada paso que estemos dando es Cristo quien va con nosotros. Mas aquellos estaban vendados, dice. Aquellos no estaban viendo lo que estaba pasando. Porque ¿saben por qué? Porque en el mundo somos engañados, y podemos hablar de Cristo, pero si no creemos en Él, no pasa nada. Seguimos siendo del mundo, pertenecemos al mundo y nos criamos como el mundo quiere criarnos. Mas si recibimos a Cristo, que fue lo que hicieron aquellos hombres cuando le dijeron: quédate con nosotros por la hora que era. Y el Apocalipsis 8:20 nos lo hace ver cuando dice: toco a la puerta, entro y cenaré contigo. Y es que esto es lo que pasó con estos hombres. Jesús entra y bendice los alimentos. Bendice la palabra para nosotros. Bendice lo que debemos hacer y cómo debemos hacerlo. Bendice no solamente los alimentos, sino el camino que vamos a recorrer. Es tan lindo y tan hermoso poder hablar de la palabra de Dios y no verlo solamente como una historia, que es lo que todo el mundo tiene en sus mentes. La historia de Jesús, que iba haciendo, iba caminando, no pasó nada. Pero después vienen y le dicen a los discípulos lo que a ellos les aconteció. Aquellas mujeres le dijeron a los discípulos lo que a ellos les aconteció también. A aquellas mujeres se le aparecieron ángeles. Nosotros ya los tenemos, acampan alrededor de nosotros y nos ayudan a entender la palabra. Pero también nos dice Jesús en su palabra que Él va con nosotros. Él no nos está abandonando. El problema es que nosotros no lo tomamos en cuenta. Vean que estos hombres hablaban de la palabra de Dios y no estaban entendiendo con quién iban. Y de ahí que Jesús dice: oh insensatos. Y yo no quiero ser un insensato. Yo quiero ser un verdadero creyente de lo que la palabra de Dios viene a mi vida, de lo que la palabra de Dios va a tu vida, de lo que tú tienes que entender de la palabra de Dios. Muchas cosas yo las explico tal vez de manera diferente porque Dios es la manera en que me usa. A otros los pone a gritar, a otros los pone a hacer chistes, a otros son más serios que yo todavía. Pero yo creo que si nosotros nos guiamos por la palabra, tenemos mucho que ganar. No importa quién sea el predicador, no importa quién es el que esté llevando la palabra a tu corazón, mientras sea de sana doctrina, recíbala y sigue esos pasos que la palabra te está dando. Entienda que Jesús va con nosotros y que Él lo que quiere es ayudarnos a caminar, que Él lo que quiere es decirnos cómo debemos caminar. Jesús se le aparece a los discípulos mientras ellos aún hablaban de estas cosas. Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies.
Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dijeron: parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando su mano los bendijo. Y aconteció que, bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Jesús toma forma de carne nuevamente después de haber resucitado, para que crean que Él está ahí, para enseñarles que verdaderamente Él había resucitado, que después de todo aquello que había pasado en el Calvario, en aquella cruz, después de aquella espada que incrustó su costilla, Él está vivo. Tantas horas en una cruz que había desfallecido totalmente, y viene y se muestra otra vez en la carne para que crean. Ahora, le muestra esto a los discípulos y les dice que tienen que ir a predicar su palabra, su evangelio, pero hasta que ellos sean llenos del Espíritu Santo. Y no era que no lo tenían, sí lo tenían, pero tenía que secundar la palabra, la profecía. Todo lo que decía en el Antiguo Testamento tenía que cumplirse antes de que ellos caminaran. Y nosotros, hoy como sus discípulos, ¿estamos listos o preparados? Es la pregunta más importante que tenemos para poder llevar el evangelio a estas personas, a todos aquellos que son necesitados. Porque así como le habló a los discípulos, hoy nos está hablando a nosotros, que creo que somos los discípulos, que creo que somos los que estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Y cuando digo estamos, es mi persona y los que están al otro lado de la pantalla. Porque aquí la pantalla es la única diferencia, es igual que tenerlos de frente y hablar el mismo tema. Usted no se sienta que está al otro lado y que puede darse libremente, caminar para allá y para acá mientras está escuchando esta palabra. No, nosotros debemos conservar el respeto a las cosas de Dios, porque los discípulos de Dios le escuchaban atentamente, y nosotros debemos hacer lo mismo, escuchar atentamente su palabra, su consejo, y después saber que Él también nos bendijo con sus manos. Sí, usted ha sido bendecido por las manos de Cristo, igual que yo. Entonces es necesario que comprendamos que este capítulo 24, lo que nos trae de Lucas, lo que nos trae es un aprendizaje diferente a lo que tal vez estamos acostumbrados a escuchar. Es que es Jesús el que nos acompaña, y eso todo el mundo lo sabe, pero Jesús va diciendo incesatos, incesatos, incesatos a todos aquellos que lo saben, pero que no ponen por práctica su palabra. Muchas veces nosotros desviamos nuestros caminos y nuestras miradas a la palabra de Dios. Y cuando desviamos nuestros caminos y nuestras miradas a la palabra de Dios, es cuando más nos equivocamos. Porque hoy le decía a una persona muy especial, nosotros debemos tener el temor de Dios. Y yo le decía a ella, no es miedo lo que tenemos que tenerle de Dios, es el temor, es el respeto a Él. Es que el temor de Dios es que yo voy a seguir su voluntad. Eso es tenerle temor a Dios. Porque yo sé que si no hago su voluntad, obviamente ahí sí va a haber un miedo espantoso. Porque ¿qué pasa si en este momento, que ya está cerca la venida de Cristo, viene como ladrón en la noche y te encuentras de frente con Él? ¿Con qué tiempo te va a dar para respetar su santa palabra? No, es ya que tenemos que seguir sus pasos. Es ya que tenemos que hacer lo que hicieron aquellas mujeres. Estar velando, estar buscando la manera de llevar aroma al cuerpo de Cristo. Recuerden que nosotros somos templo. Y no solo eso, como aquellos hombres, no ser incesatos, sino estar hablando constantemente de lo que Jesús hizo en aquel tiempo y qué está haciendo en nuestras vidas para que nosotros podamos salir adelante. Querido hermano, querida hermana, para mí
es un honor servirle a Dios. Pero como usted, yo también me equivoco. Y si alguna de estas palabras que Dios puso en mi corazón son correctas, perfecto. Y si alguna no es de Dios, por favor háganla a un lado. Coja lo bueno y lo malo deséchelo. Toma todo lo bueno que Dios ha hablado en Lucas 24 el día de hoy. Y sea bendecido por nuestro Señor Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesucristo, del Padre Santo y el Espíritu Santo, que Dios me los bendiga a todos los que te rodean, a ti, a tu familia, a los que te rodean y a todas las naciones que andan tras los pasos de Jesús para adorarle, para bendecirle, para glorificarle, pero sobre todo para honrarlo en su santo nombre. Amén y amén.